A, de los datos obtenidos en una prueba realizada a un prototipo de un maglev, tren de levitación magnética, que se mueve a lo largo de un monorriel de trayectoria recta. Los ingenieros han determinado que la posición del maglev en pies desde el origen en el momento t en segundo está dado por, y acá nos dan la posición y nos están indicando que es una función del tiempo. Y la fórmula es 4 por t al cuadrado. Y acá dice que el tiempo varía desde 0 hasta 30. Y acá dice que esta función es la función de posición del maglev. Y acá nos dan ejemplos de la posición en el momento. Para t igual a 0, lo que hay que hacer en la fórmula es reemplazar en el lugar de la t el 0 y resolver 4 por 0 al cuadrado sería 0. Para t igual a 1, función para 1, o sea, la posición para un tiempo igual a 1, sería 4 por 1 cuadrado, que es 4. Y así sucesivamente. Para 2, sería 4 por 2 al cuadrado y da 16. Para 3, 3 al cuadrado es 9, y 9 por 4, 36. Y esto es válido para un tiempo máximo de 30. Y acá nos dan un esquema del vehículo que se va desplazando en línea recta hacia la derecha, con distintos tiempos y distintas posiciones. Y nos piden calcular el intervalo de tiempo para el cual el tren estuvo entre 100 y 300 pies. Entonces el planteo que se puede hacer es que la posición que está dado por la fórmula 4t al cuadrado sea mayor o igual que 100 y la posición que está dado por la fórmula 4t cuadrado sea menor o igual que 300. O sea, quiero un tiempo que me dé una posición mayor o igual que 100 y a su vez otro tiempo que me dé una posición menor o igual que 300. Este sería el planteo inicial, porque tiene que estar comprendido la posición entre 100 y 300. Una vez que hago el planteo de las dos condiciones, lo que hay que hacer es despejar t. Sí. Para eso, el 4, que es un número positivo, pasaría dividiendo. Y tengo 100 dividido Claro, 4, me da me queda 25. 25. Y para la otra inecuación, 4 pasa también dividiendo y me da 75. Y ahora, al encontrarme en esta situación, lo que puedo hacer es aplicar estos pasos. Si tengo una incógnita x elevado al cuadrado, acá yo le coloqué menor o igual, pero puede ser mayor o igual. Esta incógnita x se puede aplicar acá valor absoluto. Entonces lo que haríamos acá es colocar valor absoluto al cuadrado. Y acá también valor absoluto. Sería la T esa, en vez de Sí, X. esta es la t. Y Profe, acá en el ejemplo, la variable que utilicé es x. ¿no se pasa como raíz? Sí, pero acá le tenemos que mantener el valor absoluto y recién acá pasar como raíz. Entonces sería T menor o igual sería a 5. No, es de Acá mayor o le igual a vamos a 5. Valor resolver la absoluto. primera raíz y da 5, Sí, pero la segunda es un número irracional. sí, Profe, sí. yo lo que lo entendí es porque es 4t al cuadrado menor o igual que 100. Es que 4t es la fórmula del tiempo y entre 100 y 300 es porque me dice calcular entre esos pies, desde 100 y 300. Ah, ¿Sí? bueno. O sea, acá sería como la posición mayor que 100
y la posición menor o igual que 300. Y lo que hice fue, en lugar de la posición, le reemplacé por 4t al cuadrado. Le reemplacé por la expresión que me da la posición en función del tiempo. Y ahora, a partir de acá, tengo que utilizar dos propiedades de valor absoluto que ustedes le habrán dado. A ver. ¿Alguien se acuerda la primera? Acá yo le escribí. Si tenemos que el valor absoluto de x para la primera mayor o igual que un número real positivo, significa que x es menor o igual que el opuesto, o x es mayor o igual que el número. Entonces acá tendría que t es menor o igual que 5 o t mayor o igual que 5. Y para valor absoluto de una incógnita menor o igual que un número real positivo, utilizaría la primera propiedad, que esa variable está comprendida entre el opuesto y el número. Utilicé las dos propiedades. Profe, entonces, ahí en la que está seleccionando primero, Sí, ¿puede volver a explicar esa propiedad para entenderla mejor, no? sí, es esta la propiedad que me Ah, dice que si mira. el valor absoluto de una variable, de una incógnita, Ajá. es mayor o igual que un número real positivo, que en este caso sería 5, se va a cumplir de que esa variable es menor o Cuando igual que el cambio, opuesto del cambio. número real, Ah, o esa variable mayor o igual que el número real positivo. Y está, después la ahí, otra es ahí más entendí. sencilla. Cuando es menor o igual que un número real positivo, va en el medio la variable. Y sería mayor o Ah, igual que el opuesto y menor o igual que el número. ah. Entonces, una vez que llegamos a este paso, lo que podríamos hacer es sacar una solución 1. Colocamos el 0. Al menos le ubicamos el menos 5, el 5, y tenemos en la primera condición el tiempo menor o igual que 5, le incluye y le abarca todos los números que están situados a la izquierda. Y después t mayor o igual que 5, le incluye al 5 y todos los números que están a la derecha. O sea que la solución 1 es una unión que va desde menos infinito hasta menos 5, unión 5 hasta más infinito. La solución 2 es mucho más fácil porque es un intervalo cerrado. Y va desde menos raíz de 75, incluyéndole hasta raíz de 75. Y ahora lo que podríamos hacer es
graficar en la recta numérica. Se tiene que cumplir esta condición 1, que está indicado acá, simultáneamente por esta conjunción, por este símbolo, por la i, también la condición 2, y esta condición inicial que está arriba, que el tiempo tiene que estar comprendido entre 0 y 30. Entonces vamos a graficar primero la primera condición tiempo desde 0 hasta 30. Después la segunda condición, o mejor dicho, esta unión de intervalos, desde menos infinito hasta menos 5. Y después unión el intervalo desde 5 hasta infinito. Y después la otra, menos raíz de 75 da 8,66. Sí, sí, sí. Ah, entonces de 5 hasta 8,66. Acá menos 8,66 hasta 8,66. Entonces, como en el problema, se tiene que cumplir la primera condición, que es que el tiempo esté entre 0 y 30. O sea, un tiempo positivo en definitiva. Y después estas dos condiciones que salieron a través de las inecuaciones. Entonces las tres condiciones simultáneamente deben cumplirse y sería la solución en el cual tengan puntos en comunes todas las soluciones. De 5 hasta raíz de 75. ¿Sí? Sería desde acá hasta acá. Sería cerrado en 5 hasta raíz de 75 cerrado. O sea que la solución expresado como intervalo sería el intervalo cerrado que va desde 5 hasta raíz de 75. Por las dudas, ¿ustedes se dan cuenta qué tipo de función es esta? Cuadrática. Cuadrática, profe. ¿Y el gráfico? Es una parábola. Exacto. O sea, si acá está la posición y acá el tiempo, ¿qué concavidad tiene la parábola? Positiva. Va la rama hacia arriba porque es positivo. Sí. Y como no tiene ordenada el origen, significa que pasa por el origen. Ujú. Algo así. Sí. Claro. Y lo que se obtuvo acá es considerar, supongamos de acuerdo a una escala, 100, 200 y 300. Los valores de t, que serían desde 5 hasta raíz de 75. Ah, sí, se verían graficando como una función. Es una interpretación de acuerdo a la forma que tiene la función. Se partiría desde el 100 y se corresponde con 5. Se parte después con un desplazamiento de 300 y se corresponde con un tiempo igual a raíz de 75. Y en todo este intervalo, el tren estuvo entre los 100 y los 300 pies de distancia. Esto, si se hace bien a escala, digamos que va a dar bien los valores de la solución. Profe, ¿por qué ahí se tomó solamente el 5 y la raíz del 75? Porque se tienen que cumplir estas tres condiciones.
simultáneamente esta y esta. Entonces grafiqué las tres condiciones y en el lugar donde se cumple simultáneamente es donde se superponen las tres simultáneamente. Ah, ok. Por ejemplo, en este lugar no puede ser porque acá se están superponiendo únicamente dos condiciones. Sí. Y acá Falta tampoco. la de 75. ¿Sí? Ni acá Mm. tampoco, porque se cumplen dos condiciones. Y únicamente en este lugar se cumplen las tres condiciones simultáneamente. Sí, ahí sí. Paso al ejercicio siguiente, si no hay duda. Puede bajar un poquito así, copio lo de abajo. Profe, ¿puedo dejar un ratito así? No sé si después quieren, a lo último le paso uno por uno y le van capturando todo. Sí, Dale, saque de dale. captura. O si no, también lo que podemos hacer es le paso todo a PDF. Que podría ser Sí, otra profe. posibilidad y vemos Buenísimo también. cómo pueden acceder después. Si También puedes, está sí, bueno. porque mejor ¿Y eso sería- se puede subir en el aula, profe? Sí, ya El PDF, voy a buscar digamos. la vuelta. Bueno, Profe, Vemos el ejercicio B, que dice un rectángulo tiene un perímetro de 24 unidades. Si la diferencia entre los dos lados es menor que 6 unidades, determine el intervalo de valores para la longitud del lado más largo. Entonces acá yo lo que hice primero es dibujar un rectángulo. Y hay que denominarle con dos letras a los lados. El lado más largo, que es la base, le puedo llamar X, y el lado más corto, Y. Y lo que hay que hacer ahora es relacionar estos dos valores de las dimensiones del rectángulo con los datos que me da la consigna. Lo primero es que el perímetro me dice que mide 24 unidades. Entonces lo que tengo que hacer es plantear el perímetro. De acuerdo a las medidas, ¿a qué sería igual el perímetro? 2x más 2y. Perfecto. Entonces, de acuerdo a la consigna, esto me tiene que dar 24 Igual a unidades. 24. Y ahora pasamos a la segunda parte de la consigna. Dice que la diferencia entre los dos lados es menor que 6. ¿Cómo lo traduciría en forma de inecuación? X menos Y menor que 6. Perfecto. Y si yo planteaba Y menos X, ¿era incorrecto? No, también porque no, claro. El tema que acá yo estoy suponiendo de que el Es lado más incorrecto largo es porque- X. X Claro, es igual incorrecto a porque te va a y dar menos una, 6. te va a dar una La longitud distancia negativa. tiene que ser positiva. Baila. Y acá lo que le voy a hacer es agregar otra condición de que X tiene que ser mayor que Y. Entonces lo que vamos a hacer es a trabajar con la primera inecuación y la segunda. Y como me dice intervalo en la consigna, determina el intervalo de valores para la longitud del lado más largo, sería el lado X. Voy a reemplazar Y e Y, todo en función de X, de acuerdo a la primera expresión que tengo del perímetro. O sea, voy a reemplazar Y de acuerdo a la expresión que me da el perímetro. Acá lo que puedo hacer es dividir todo por 2. Profe, ¿le puede decir que silencia el micrófono que porque no se entiende nada? Por favor, silencien los micrófonos.
Disculpa, no sabía que estaba prendido. Acá lo que se me ocurrió es como todos los coeficientes son 2, 2 y un número, un término independiente par, dividí todo por 2 y me Para quedó eliminar más los coeficientes, simplificado. profe. ¿Eh? Para eliminar los coeficientes. Sí. Ah, Y como me interesa, de acuerdo a la consigna, intervalos de longitud del lado más largo, voy a despejar y en función de x. Y esta voy a sustituir ahora en las dos inecuaciones la expresión que me da y. Entonces tengo x menos, y en lugar de y, voy a reemplazar 12 menos x. Ahora lo que tengo que hacer es agrupar las x de un lado y los números del otro. Pero tengo un paréntesis con un signo menos. Tengo que suprimir el paréntesis. Le cambiamos todos los signos. ¿Sí? Queda menos 12 más x. Sigo colocando menos 6. Y ahora, en este lado ya puedo sumar x más x y voy a tener 2x. Y este 12 que es negativo le paso de este lado. Y voy a despejar x. Este 2 que es positivo y está multiplicando puede pasar dividiendo y no cambia la desigualdad porque es positivo. Sería 9. ¿Sí? Esta es la primera condición de la variación de x. Tiene que ser menor que 9. Y ahora voy a la segunda condición. X mayor y en lugar de y, reemplazo por la expresión que me da y, que obtuve a partir del perímetro. Y ahora agrupo las x. Tengo 2x mayor que 12. Y me va a quedar x mayor que 6. Entonces, por un lado, tengo que x es mayor que 6 y por otro lado, x menor que 9. Si quiero, le puedo, para darme cuenta, representar mayor que 6, todos los números, los infinitos números que hay, pero hasta llegar a los valores de x menor que 9. Entonces con uno abierto. Sí, tenemos un intervalo abierto. Desde 6 hasta 9. Esta sería la solución. Si x está comprendido en este intervalo, entonces se van a cumplir simultáneamente todas las condiciones que da la consigna. O sea que acá el problema consiste, o los pasos, en determinar la mayor cantidad de ecuaciones o inecuaciones y después despejar la incógnita que me pide la consigna, que era variación de los valores de la longitud más larga, que es x. Y ahí terminaríamos, profe. ¿Sí? Porque dice intervalo de valores, me pide. Está graficado y está indicado acá como intervalo. Hay que tener cuidado el tema de los paréntesis y corchetes. Si no tengo el igual, va un círculo abierto y en el intervalo con paréntesis. Esos detalles son muy importantes.
Si no hay duda, pasamos al C. Dice, se fabrica una caja abierta con una hoja metálica rectangular de 16 por 14. Cortando cuadrados iguales de cada esquina. Estos serían los cuadrados. En cada esquina. Y doblando hacia arriba los lados. O sea, la longitud de estos cuadrados es X. Si el área de la base de la caja es al menos de 80 centímetros cuadrados. Esta sería el área de la caja que se va a formar. Vamos a llamarle A. ¿Cuál es la máxima altura posible de la caja? O sea, me está pidiendo la altura de la caja sería el valor de X. ¿Cuál es el máximo valor posible de X? Es la incógnita. 16. No, 16 es el... ¿Cómo es? Uno de los Vamos lados. pero tenemos que hacer todos los planteos que se pueden extraer del gráfico y de la consigna. Por ejemplo, el área de la base de la caja, como esta, la forma es un rectángulo. Esta área sería igual a base por altura. Sería 6 la altura. Primero, la base sería 16 menos 2x. Porque tengo de un lado x y del otro lado x. Sí, por 14 menos 2x. Por ahora la altura. Que sería 14 menos los dos valores de x que se sacan en los extremos. Y acá en la consigna dice que esta área de la base es al menos de 80 centímetros cuadrados. Esta palabrita al menos significa que puede ser 80 o más. Por lo tanto, sería mayor o igual que 80. ¿No sería menor o igual? No, al menos significa ese número o mayor que ese número. Como mínimo. ¿Sí? Ah, Como sí. mínimo 80 o valores mayores que 80. Esta sería una primer inecuación, una primer condición que tiene el problema. Después hay más condiciones, por ejemplo, que X, que es lo que se va a recortar en las esquinas, tiene que ser mayor que 0 y menor que, ¿qué valor puede ser? Como máximo que puede tener X. Menor que Si 16. tomo en sentido vertical, Menor que 14. 14. De 14. 14. hasta acá no me puede llegar. 14 dividido 2. Que es 7. Sería 7. De 7, profe. Sí. La mitad. Otra condición es que, por ejemplo, si tomo la base de la caja, que es 16 menos 2x, esta base de la caja tiene que ser mayor que 0 y menor que 16. 16.
como máximo 16. Y la altura de la base de la caja, que es 14 menos 2x, también tiene que ser mayor que Profe, 0, ¿sí? ahí no Y sería menor menor o que igual. 14. Vamos a suponer mayor, no igual a 0. Porque, No, porque digamos que si la base tiene como lado igual a 0, no tendría sentido geométrico. sí, pero digo de cuando es 16 menos 2x menor a 16. O sea, ¿no sería menor o Sí, sí. igual a 16? Pero en ese caso no tendría altura. Es medio relativo esta parte. Después no va a influir, pero si le colocamos igual a 16, significa que la base de la caja va a cubrir toda Por ende no la va a tener base, altura. digamos, de la lámina. Así que le dejamos un pequeño margen, digamos, menor que 16 y menor que 14. Entonces, tenemos planteado 1, 2, 3, 4 condiciones que se tienen que cumplir simultáneamente. Y lo que habría que hacer es hallar 4 soluciones y luego intersectar las 4 soluciones. Profe, Tomando la primera para hallar el profe, intervalo de X, se tendría que hacer la propiedad distributiva. Que ustedes ya saben. O sea, 16 por 14, 16 por menos 2x, menos 2x por 14, menos 2x por menos 2x, y después el 80 tiene que pasar a negativo. Yo ya hice, y el Profe, ¿por qué el resultado 7? final, ¿Por qué el número 7 se encuentra ya en la ecuación, la primera? porque para cortar la lámina, X a lo sumo puede variar desde 0 y como máximo puedo llegar hasta acá. A la mitad, sí. ¿Sí? No puedo superar, porque de los dos lados tengo que cortar el mismo valor de X. Por Sí, eso le profe, di como máximo Profe, esta condición. profe, ahí dice 16 menos 2x, ¿verdad? Sí. Entonces acá yo ya hice la propiedad distributiva, pasé el 80 negativo y armé la ecuación cuadrática. Y me da este resultado. Después ustedes le verifican nomás. Y en todo caso, en otra clase me preguntan si no les coincide. Sí, Y una profe, vez ese me dio. ¿Eh? Eso me dio. Bueno, una vez que tienen la ecuación cuadrática, lo que habría que hacer es aplicar la resolvente. Y da 12 y 3. Y una vez que tienen la resolvente, hay que factorizar a esta expresión cuadrática. Se baja el coeficiente principal por x menos la primera raíz, por x menos la segunda, y va a quedar mayor o igual que 0. Y después lo que se podría hacer es Profe, directamente, ¿sí? ese 144, ¿por qué le da ese resultado? Porque consiste en multiplicar los dos términos independientes, 16 por 14, A mí me da y después 224. restarle el 80, que va a pasar negativo. A mí me da 224 ese resultado. Espera. Pasa que pasa 80 ahí restando. tiene Tenés que que, restarle el claro, 80. tiene que restarle el 80. Sí, da 144.
16 por 14 No, da sí. Ahí no, 224. 80 me faltó. Pero me Pero al faltó el pasar 80. al primer miembro el 80 y resolviendo me da 144. ¿Está? 144. Igual. A 0. Entonces, Sí, profe, estamos. Bueno, acá se aplica la regla de los signos. De la multiplicación. Voy a obviar este paso y después en todo caso ustedes le hacen y preguntan las dudas que surgen. Y la cuestión es que la solución final me da la unión de dos intervalos. Desde menos infinito hasta 3, cerrado, unión 12. 12 hasta infinito. En todo caso, después también en las consultas, en los horarios de consulta, pueden preguntar si le llamo condición 1 a este la condición 2, no hay que hacer ninguna operación para la condición 2, porque dice que x varía desde 0 a 7. Pero la Queda condición abierto. 3 hay que despejar x. Voy a escribir de nuevo. Primero pasaría el 16 negativo a ambos lados. Y después el 2, que es negativo, pasaría dividiendo y cambia la desigualdad. Acá 16 menos 16 me da 0. O sea que x variaría desde 8 o desde 0 hasta 8. Y después la condición 4. El mismo procedimiento. Este 14 pasa negativo. Acá ya le voy a colocar 0 directamente. Y después, por ser negativo, cambia la desigualdad. Menos 14 sobre 2 menos 2. Tengo entonces 4 condiciones simultáneas. 16 menos. ¿No da lo mismo que la primera que hicimos, que la segunda, perdón? ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es utilizar la primera, la segunda y la tercera. Voy a graficar las 3 condiciones entonces. La solución 1 primero. Dice que es desde menos infinito hasta 3. Y después desde 12 hasta infinito. La solución 2 desde 0 hasta 7. Abierto en 0 y abierto en 7.
Después la 3 desde 0 hasta 8. Y entonces la 4 es igual a la 2. Y ahora hay que buscar la solución que es común a las 3 que están graficadas. Sería en esta parte. Abierto en 0 y cerrado en 3. Y la consigna me pedía el Profe. máximo, ¿sí? ¿No te dio al revés el 2, la solución 2 y la solución 4? ¿O está escrito al revés nomás? Sí, es lo mismo. Si yo me posiciono en el lugar de la X en la 2, Ah, tengo mayor que 0 y menor que 7. Y si me posiciono en la X, y si leo desde la derecha, tengo mayor que 0 y menor que 7. Es la misma, son equivalentes. Esto es lo mismo que esto. Entonces esta solución desde 0 a 3 me da el rango de valores de X que puede adoptar, digamos, el lado del cuadrado que yo corto en las esquinas. Y la pregunta es, ¿cuál es la máxima altura posible de la caja? El máximo X, ¿cuánto sería? 3. 3. Esta sería la respuesta final. Entonces consiste en plantear todas las inecuaciones, todas las restricciones que va a tener el problema. Ir despejando o hallando los valores de X y después hallar la solución final, que sería todos los valores de X que tienen en común todas las soluciones parciales. Y en base a eso se responde la pregunta que pedía la consigna. Si no hay duda, pasamos al siguiente. Profe. Actividad 6 dice expresar analíticamente las siguientes situaciones utilizando la definición de valor absoluto y representarlo gráficamente en la recta numérica. A. Los números cuya distancia al 3 es igual a 1/2. Entonces, habían visto con el otro profesor que la distancia entre dos puntos se obtienen aplicando valor absoluto. Por ejemplo, entre 3 y ese valor de X que no conozco. O sea, esta expresión de valor absoluto me está dando la distancia que hay entre el 3 y un valor X. Y de ¿Pero acuerdo al tenemos la problema, distancia o no? sí, esta es la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos en la recta numérica. Es la diferencia entre los dos aplicando valor absoluto. Ajá. Acá le aplico valor absoluto porque no sé si X es mayor o menor que el 3. Y lo que va a hacer el valor absoluto es, si esta diferencia es negativa, Si es negativo, sacármelo. me da positiva porque es una distancia. Y si es positiva la diferencia, queda positiva. Sí, Entonces sí, sí. esto tengo que igualar a 1/2. Y en base a este planteo, acá hay unas propiedades.
que dice que si el valor de x, absoluto de x, es igual a un número real positivo, va a significar que ese valor de x es igual al opuesto, o ese valor de x va a ser igual al número positivo. Entonces vamos a aplicar eso. A ver, voy a correr esto. ¿3 menos x va a ser igual al opuesto? ¿O 3 menos x va a ser igual al número? Ahí apliqué la propiedad de valor absoluto. Y lo que queda acá es despejar x. Son ecuaciones ahora, no inecuaciones. Puedo pasar el menos un medio como más un medio, y el menos x puedo pasar como x. Entonces el primer valor sería 3 más un medio. 7 sobre 2. Y el otro 3 menos un medio, 5 medios. 5 sobre 2, sí. 5 medios. Ya tengo los dos valores de x, cuya distancia al número 3 es igual a un medio. Entonces lo que me queda ahora es representar en la recta numérica. 5 medios sería 2,5. Sí. Le puedo representar un poco más arriba o sobre la recta numérica. Un poco, bueno. Y le voy a colocar como fracción. Y 7 medios, 3,5. Y ahí estaría representado gráficamente la solución del ejercicio A. Ah, Son dos números, no infinitos números reales. Estos dos números cumplen la condición que la distancia al número 3 es un medio y un medio. y como una ecuación hay que marcarle nomás, profe. Sí, hay que marcar los dos puntos, sin unir los puntos. Claro, claro, claro. Ahora dice los números cuya distancia al menos 4 es menor a 2. Distancia. Voy a colocar primero x. X menos. Y acá como tengo el número menos 4, Más. menos 4 me quedaría más 4. Y dice que esa distancia tiene que ser menor que 2. Claro, es indiferente ponerlo al revés, digamos, porque va a ser lo mismo pues. ¿Sí? Porque está aplicado valor absoluto. Y acá utilizaría esta segunda propiedad de valor absoluto que ya habíamos visto. Sí, sí, sí. Colocaría primero el opuesto. La X. Y todo lo que está dentro del valor absoluto en el medio. Y el menor 2. que el número. Y ahora es cuestión de despejar X. Paso menos 4 a los otros lados. Y resuelvo. Menos 6 y menos 2. Entonces, para graficar, parto desde el menos 6, que es abierto, y llego hasta el menos 2, que también está abierto ahí. Sí, sí, sí. Y todos los infinitos números reales comprendidos entre los dos. Si el primer ejercicio le tuviera que expresar,
analíticamente podría colocar con una llave. Claro, Son punto y específicamente coma dos números. y 7 sobre 2. Y el Pero otro sí ya paréntesis. sí, en este caso ya paréntesis porque es un intervalo de números reales. Ujú. Abierto. Disculpe, profe, ¿por qué le coloca con llave? Dijo. Porque son exactamente dos números. Es un conjunto que tiene dos elementos que son dos números reales. Sin embargo, el segundo es un intervalo, una cantidad infinita de números reales. Entonces le tengo que colocar con paréntesis porque es un intervalo abierto. Ok. Perfecto, profe. Bueno. Pasamos a la actividad 7. Y dice determinar el conjunto de números reales que satisface cada una de las siguientes desigualdades y representarlo sobre la recta real. Y después tiene dos consignas más. Analizar si cada conjunto de soluciones es un entorno o entorno reducido. De ser así, expresarlo como entorno o entorno reducido. Indicando el valor de A sería el centro y delta sería el radio. El radio. Y en la consigna 3, en el ítem 3 dice, 3i, verificar el conjunto de solución tomando al menos 3 valores de x elegido de manera conveniente. Entonces acá lo que sería es aplicar la propiedad. Sí, la misma que en la B de arriba. La anterior, sí. Por las dudas, un error frecuente de ustedes es seguir colocando el valor absoluto. Tienen que tener en cuenta que en la propiedad, al aplicar, desaparece el valor absoluto. Claro, eso es Ese si, es un error si da muy negativo después el ¿Cómo? resultado. Eso es si da negativo el resultado después. O sea, el tema es que al aplicar la propiedad, acá que le indico a la derecha, el No, sí, símbolo ese del no valor va. absoluto desaparece. Ahí estaría bien aplicado la propiedad. Voy a colocarle el resultado final. Va a ser Y menos sería 0,5 más 3. 2,5. Menos 3, no. Ahí sería 2,5 y el otro 3,5. Positivo ambos lados. Sí. Entonces, en la consigna decía, determine el conjunto de números reales y representarlos sobre la recta real. Vamos a expresarle como intervalo. Vamos a llamarle conjunto A. O directamente el intervalo nomás. Con paréntesis porque no tiene el igual. Y en la recta sería desde 2,5 abierto hasta 3,5. Después dice analizar si el conjunto solución es un entorno o entorno reducido. Este caso es un entorno, profe. Sí, es un ¿Por qué? entorno porque está abierto. Exacto. Y si es un entorno, tenemos que calcular entonces el centro. El centro del radio. Sí. Vamos a empezar, empezamos con el radio, pero para hallar el radio tenemos que hallar la amplitud primero, que sería la resta. Entre 3,5 menos 2,5. El radio es 3. ¿Cómo? Aplico valor absoluto por las dudas. 3,5 menos 2,5. 1. Entonces, a partir de ahí, calculamos el radio. Vamos a colocarle R. Que es la mitad. Sería 0,5.
O un medio. O un medio, sí, está bien. Y ahora el centro. Ahí está, no era radio. Centro es 3. Sí, El centro, analíticamente, ¿cómo podría hacerlo? Puedo restar el extremo superior menos el radio. Sí, profe. Pero ya está. O también podría, al extremo inferior, que es 2,5, sumarle el radio. Varias formas. Sí, sí, profe. Entonces, el entorno sería primero el centro, que es 3, y después el radio. Y ahora en el ítem 3 dice verificar el conjunto de solución tomando al menos 3 valores de X. Un valor que se puede hacer es tomar un extremo. El extremo inferior 2,5. Y lo que hago es reemplazar en la inecuación, y esto no tendría que verificar porque el 2,5 no forma parte de la solución. Reemplazo en el lugar de la X. $2,5 menos 3 sería menos 0,5. Menos 0,5. Y valor absoluto de menos 0,5 0,5. sería 0,5 positivo. Y esto no se verifica. Porque 0,5 en realidad es igual a 0,5. Otro valor puede ser el extremo superior. Tendríamos que reemplazar primero el valor de X, menos 3. Y esto va a dar 0,5, y valor absoluto de 0,5 es 0,5. Entonces tampoco. Tampoco verifica. Y después tomo un punto que pertenezca. Dentro de mi conjunto de solución puede ser 3. La red 10 computadora. Y acá tendría 3 menos 3, 0. 0. Y queda 0 menor que 0,5. Profe, no se le escucha nada. Sí verifica. En los extremos siempre se va a verificar la igualdad. Por las dudas, una manera de verificar. Pero si esos extremos no pertenecen al conjunto solución, entonces tiene que no cumplirse la condición. O sea, siempre en un extremo le va a dar el número 0,5, o positivo o negativo. Siempre. Y después lo que hay que hacer es verificar en un punto interior, o también puede ser en un punto que no pertenece. Por ejemplo, el 4. El 4 no forma parte de la solución, o sea que no va a verificar. Queda que 1 es menor que 0,5 y esto es falso. ¿Está entendido? ¿Verifica está bien lo que hicimos o no? Está bien, porque el 2,5
Pero vamos a colocarle en rojo. Este no pertenecía al conjunto. El 3,5 tampoco no pertenece al conjunto. Por lo que es abierto, ¿verdad? Sí, el 3 sí está dentro del conjunto, justo es el centro. O sea que está bien, pero el 4 no. Se verifica perfectamente los puntos que se eligió. Siempre dentro de los puntos, entonces los extremos se eligen. Después algún punto interior y algún punto exterior. Paso al B. Acá tengo en el B valor absoluto de 3x menos 5 menor o igual que x más 1. Acá lo que voy a hacer es, hasta ahora digamos que era en valor absoluto de una expresión que depende de x menor o igual, y acá siempre figuraba un número real positivo. Entonces lo que voy a hacer es plantear la condición de que x más 1 es positivo. Y si x más 1 es positivo, voy a aplicarle esta segunda propiedad. Porque para aplicar esta segunda propiedad, el valor absoluto de x o una expresión que depende de x tiene que ser menor que un número real positivo. Y para lograr ese número real positivo, acá ya le impongo la condición de que esto tiene que ser positivo. Si esto es positivo, entonces le aplico la segunda propiedad acá que está recuadrada. Ah, Pero lo que Menor voy y a mayor hacer que es, 1. lo que voy a hacer es dividirle, expresarle de dos formas. Voy a colocar que 3x menos 5 es mayor o igual que x más 1, y a su vez 3x menos 5, no, acá tendría que ser mayor que el negativo. Ya les voy a escribir qué es lo que hice. O sea, esta propiedad se puede escribir x menor o igual que menos a Profe, no sería al revés. O sea, mayores. menos 3x, no, menos, entre paréntesis, 3x menos 5. Y ese no, queda porque igual, x más 1. lo que pasa es que el profe usted cambió, cuando cambió la condición, al cambiar la condición se le agrega el negativo del otro lado. Lo que hice fue esta expresión x mayor o igual que menos a y menor o igual que a, le expresé como una conjunción de dos condiciones. X mayor o igual que menos a y x menor o igual que a. Este sería el menos a. Y acá tendría que ir a. Pero acá el valor de a, que es el número real positivo, es una función de x. Eso es lo que tiene este ejercicio. O sea, todo lo que está dentro del valor absoluto, que sería esta parte de la fórmula, x mayor o igual que el opuesto. Entonces tengo que agregarle un signo menos acá. ¿Por Y qué a le su vez, negas, profe?
al principal la agarrás y le negás. Por Sí, eso está el signo menos. o por este signo menos de la fórmula, de la propiedad. Ah, está, perfecto. Y todo lo que está dentro del valor absoluto menor que el valor de A. Pero acá el valor de A exacto como aparece originalmente. Y una vez que tengo esto, hay que comenzar a despejar X. Acá le puedo agregar una Y, porque se tiene que cumplir esto, y esto, y esto. Y acá es cuestión de, sí, las tres condiciones simultáneas. O si no le coloco el... No hay problema. Voy a borrar el... o le dejo. Y acá habría que agrupar las X. Por el tiempo voy a colocarle los valores de X finales. Y después ustedes en todo caso preguntan. Esto da X mayor que 1. Sí. Y X menor o igual que 3. Entonces lo que hay que hacer es con estas tres condiciones, hay que representar en la recta numérica y hay que intersectar las tres condiciones. La primera es mayor que menos 1. La otra, mayor o ¿No sería igual 2? que 1. ¿Sí? ¿No sería 2, profe? Ah, no, dividido 2. Está bien, está bien. Sí. Y después X menor o igual que 3. Y ahora se tiene que cumplir la primera, la segunda y la tercera. Y sería donde se superponen. O sea que la solución, Sería 1, 3, ¿no? ¿sí? Intervalo cerrado. Cerrado los dos. Entonces, no es entorno porque es cerrado. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿De dónde sale la primera condición que tiene que ser mayor a 0? Porque en la propiedad A tiene que pertenecer a los reales positivos o ser mayor que 0 para que sea válido aplicar esta propiedad. Dale, gracias. Yo esa propiedad es lo que no entendí. Sí, entonces si se acuerdan que el profe de la teoría dijo que con valor absoluto nunca se le comparan con valores negativos. Porque el valor absoluto estaba indicando distancia entre dos puntos y la distancia siempre es positiva. Entonces la primera condición que tenemos que imponerle es que la expresión que está a la derecha tiene que ser positiva para que se pueda aplicar la propiedad. Yo digo la otra. El de 3x menos 5. Desde ahí. Acá, mayor o igual, y este de acuerdo a la propiedad es menos A, y este sería el valor de A. Porque ahí está colocado menos a menor o igual Menos a n. paréntesis, X más 1. Ah, Porque tiene que ser el opuesto de toda la expresión que me da.
Y acá sería porque el conjunto es cerrado. Está más o menos. Por último, le Sí, hacemos el profe. planteo del C. Acá tenemos valor absoluto de x menos 3 mayor que 0 y menor que 4. Lo que podemos hacer es dividir en una conjunción de dos inecuaciones. Mayor que 0 y Claro, separarlos. separarlos. Vamos a llamarle 1 y 2. Profe, ya no puso x menos 4, dice ahí. Ah, sí, me equivoqué. La primera condición, valor absoluto de x menos 3 mayor que 0, nos les hace suponer qué conjuntos de valores puede adoptar x para que esta condición se cumpla. Por ejemplo, si acá estaba x menos 3, valor absoluto igual a 0, el único valor de x que cumple es x igual a 3. Pero si me Mayor a dice... 3 tendría que ser. Y también menor que 3. O sea, lo que está diciendo es qué valor numérico tiene una distancia con respecto al 3 distinto de 0. ¿4? Hay una cantidad, 4, 5, Sí, de menos 4 para 4. adelante sería. O sea, tiene que ser distinto de 3 y de menos 3. De 3. O sea, con tener un valor de x distinto de 3, me aseguro que la distancia va a ser mayor que 0, porque el valor 3 es el único que dista del 3 un valor igual a 0. Es conceptual, digamos, la solución de la primera condición. O sea, si tengo el 3, acá le hago acá la recta numérica, y tengo el valor 4, tengo una distancia distinta de 0. Si tomo el 6, la distancia es distinta de 0. Si tomo 2,5, la distancia es distinta de 0. Pero si tomo 3, va a coincidir con el 3. Y ahí la distancia sería igual a 0. O sea que puedo adoptar cualquier valor real que sea distinto de 3 y me garantiza que la distancia va a ser distinto de 0, mayor que 0. Analícenlo nomás después con más tiempo y pregunten en las consultas. Y ahora pasamos a la condición 2. Que es la propiedad que ya vimos. Esto despejando me da menos 4 más 3 menos 1 y 3 más 4, 7. Sí. Y ahora hay que graficar. Tenemos el intervalo desde menos 1
abierto hasta el 7. Pero acá hay un problemita cuando llego al 3. Tengo la primera condición que dice que x no puede ser igual a 3. Eso sería un caso de entero reducido, profe, digamos. Exacto. Entonces le hacemos el circulito. Ahí estaría. Desde menos 1 hasta 7, pero sin incluirle al 3 porque no forma parte del intervalo. Ese tenía un nombre, ¿cómo se llamaba, profe? Entorno reducido sería, Entorno profe. reducido. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hallar el centro y el radio. Primero la amplitud. Sería 7 menos 1 más 1. 8. Radio, amplitud sobre 2. 4. 4. El centro puedo hacer el extremo superior menos el radio. Y me va a dar 3. Sí. Entonces el entorno reducido con un apóstrofe. Coloco el centro y el radio. Y ahí estaría expresado como entorno reducido. Hasta ahí llegaríamos por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A mí, Profe, profe, Yo sí. le consulto los horarios de consulta. ¿Es a la tarde, no? ¿Sería a la tarde? Yo atiendo los viernes desde las 14:30. Tienen que estar exacto a esa hora porque voy a esperarles 15 minutos. Si a las 14:45 nadie entra, me desconecto del Zoom. Y están publicados en el aula todos los otros profesores. Vamos, profe, buenísimo. Bueno, profe. Bueno, yo en todo caso voy a pasarle esto a PDF y después ya voy a buscar la manera de publicarles para que esté al alcance de ustedes. Profe, ¿es por el mismo link la clase de consulta del viernes? Está especificado en el aula, es otro. Ah, dale, no. Ustedes vayan nomás en el aula, miren clases de consulta y ahí vean todos los horarios. Y va a tener, Dale, ahí en el profe. horario va a tener el profesor y el link. Ok, gracias. Gracias, profe. Vamos, profe, nos vemos. No, profe. Chao. Chau, chau. Gracias, profe. Saludos, profe. Chao. Profe. Profe, gracias. Chao. Chao.